Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos cordiales. Estamos en vivo para Crecer TV. Bueno, el día de hoy vamos a conversar con un viejo amigo del derecho a quien no vemos hace algunas lunas y vamos a aprovechar su visita aquí en Trujillo. Está haciendo unos trámites jurídicos, extrajurídicos también, pero vamos a recordar algunos tiempos idos ya de los años maravillosos y por supuesto de pronto vamos a enfocarnos en el último caso judicial que él está atendiendo junto con otros abogados. Un caso relevante a nivel nacional, creo yo inclusive también a nivel internacional, que de a pocos viene mereciendo la atención de los diversos medios. Estamos hablando de un caso nada menos que se trata del expresidente don Pedro Castillo, conocido como el Prosor, como le decíamos nosotros, que en el día de hoy ya saben ustedes que está en un problema jurídico y político bastante peliagudo. Sea para bien o sea para mal, está en un proceso judicial actualmente, tiene una serie de abogados y nuestro invitado de hoy, gran amigo nuestro, el doctor Javier Adriancén Carreño, es precisamente uno de los puntales en Derecho Constitucional, en ese fuero tan elemental y tan importante para cualquier tipo de procesos. Vamos a empezar saludándolo por supuesto y darle la bienvenida, lo encuentro yo igualito, seguramente más adelante nos dirá cuál es el secreto, mi gran amigo Javier Adriancén. ¿Cómo estás, Javier? Javicho, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto de saludarte. De igual manera, verte a ti a los años, es que es muy grato verte. Cómo olvidar, ¿no?, los momentos que tú tenías tu programa radial, Mundo Jurídico, que era sido radio oyente, incluso por radio llamaba y ganaba libros. Ganaba libros, claro. Aquí. Y además después fuiste tú uno de nuestros columnistas. Así es. Y ya estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, Uy, la época del estudiante universitario. Estábamos estudiantes universitarios y además donde Trujillo evidentemente era otra cosa. Claro, solamente había Merpisa. Ahora claro, ya ha crecido demasiado. Imagínate, ¿no es cierto? Pero bueno, me da gusto verte, estamos viéndote a través de los medios que informan sobre este caso en particular. Pero antes de ir ya de fondo al tema de don Prosor Pedro Castillo, Javier, quiero preguntarte cómo estás viendo actualmente la ciudad de Trujillo, porque en realidad nuestra mayor parte de nuestros seguidores son de Trujillo, pero también de fuera, y quieren ver no solamente la información que tienen, digamos, los lugareños, los trujillanos, los trujillenses, sino también todos aquellos que, no siendo necesariamente de esta ciudad, pasan en algún momento por esta y están viendo evidentemente la situación que tenemos alrededor, que no es de la más feliz, ¿no es cierto? Sí, miren, yo veo a Trujillo, específicamente a su población, a los trujillanos, como, voy a decir crudamente, ¿no?, porque lo estoy experimentando, masoquistas. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Por qué lo digo yo? Porque he visto que hace 2 semanas atrás se han desbordado las aguas y se ha rellenado la ciudad de Trujillo, ¿no?, de barro, de lodo. Y eso me viene a la memoria cuando yo era cachimbo en el año 97, claro, aquí en Trujillo, en la Universidad de Trujillo, en la época del alcalde Pepe Murcia, también se desbordó. Yo pensé, bueno, 1 metro de altura del agua es suficiente para que las autoridades en el año 97 le den solución y nunca más vuelva a repetirse esa desgracia. Pero de 1927 al 2025 han pasado prácticamente 28 años y se repite la historia. Entonces esto es ya negligencia de sus autoridades. Me he informado de que sí han tenido presupuesto para estas obras, pero no lo han invertido adecuadamente y por eso pasan estas desgracias. Llegamos al viejo tema de la ineficacia en el gasto estatal, efectivamente. Ahora, de pronto, por sugerencia de Javicho, le podemos poner otro apellido a nuestra ciudad, que viene siendo la capital de la balacera, ¿no es cierto?, la capital de los huecos, etcétera. De pronto la capital del masoquismo, pero así de Javicho, ¿no es cierto? Está advirtiendo eso es lo que pasa aquí, porque en realidad esa es responsabilidad de las autoridades, ciertamente, pero ¿quiénes los eligen? ¿Quién los pone ahí? Por eso es que el pueblo, masoquistas, porque son así. Me gusta esa autoridad, que no hace nada. Sigo votando por él, hasta el último día de mi vida. Eso es bárbaro, ¿no? Debe haber un cambio de autoridades. Entonces la decisión está en cada uno de ustedes sufragantes, en especial a esa señora que recibió 200 soles. De un ciudadano impresentable que habla tonterías. Uno es feliz cuando logra la felicidad. Si a mí ese señor me hubiera dado 200 soles para aliviar mi furia ante la naturaleza, yo le hubiera dado 2 cachetadas.
Y con Es un gusto, 24 horas de es un detenido. aprovechamiento. Porque es un aprovechamiento y una burla. Ujú. Si así se gobierna, imagínate los resultados. Un poco para equilibrar la cosa, así rapidito nomás para entrar al tema de fondo. Tampoco es que Cajamarca esté muy bien, ¿no es cierto? No, en todo el Perú Infortunadamente. pasa ¿Eh? problemas. Todo el Perú, todos los departamentos. No, nada, nadie puede decir que su tierra es un paraíso. Ahora, Javicho, la riqueza de Cajamarca ya quisiera otra región, otro departamento, maestro, ¿eh? Cajamarca es una zona bien rica en recursos naturales. Puedes autosostenerse. Pero queda en manos de sus autoridades que estén comprometidas con el desarrollo de su pueblo, porque la pobreza en Cajamarca cunde. Curiosamente, paradójicamente, de Cajamarca salen algunos políticos como el que actualmente tenemos en La Libertad, hay que decirlo con nombre y apellido, Javicho, a nosotros nunca hemos tenido censura encima, el señor César Acuña, pero también hemos tenido, ¿no es cierto?, se pusieron un poco de moda los chotanos en la presidencia, nada menos que al profesor Pedro Castillo. Decía, con sus luces y sombras, todo lo que fuera, pero ahí está en alguna página de la historia moderna, republicana de nuestro país. Quiero preguntarte, Javicho, en este tema de la defensa del profesor Castillo, ¿qué tiempo llevas ya? ¿Qué puntal estás asumiendo? Porque en realidad vemos que hay un montón de abogados. No sé si de pronto puedes darnos mayores luces al respecto y cuál es especialmente tu estrategia a partir del derecho constitucional. Sí, para empezar tenemos que tener en cuenta que Pedro Castillo no es cualquier ciudadano común y corriente. Es un presidente. O ha sido un expresidente, que merece respeto y consideración. Okay. Y al momento de que fue vacado, el 7 de diciembre de 2022, por el Congreso, no le dieron derecho a la defensa. Ni siquiera le pusieron un abogado oficio, ni siquiera un minuto, para que lo defienda. Una vacancia express. Así es. Y eso es nulo porque la cantidad de votos es diminuta. Okay. El reglamento del Congreso dice bien claro, en caso de vacancia inmediata, aún sin abogado, por cualquier motivo, tienen que haber mínimo 104 votos. Y ahí hubieron solamente 101 votos, según el acta de debate del Congreso. No lo digo yo, el mismo procurador del Congreso dice, sí, lo vacamos con 101 votos y algún problema somos intocables, con total desparpajo. Entonces por ahí hay un vicio en nulidad y esperamos que se corrija por orden judicial. Ahora, de carácter político, es un carácter pero con trascendencia jurídica, Así ¿no es es cierto? ¿Por qué? Porque toda resolución debe estar debidamente motivada. Y si el mismo Congreso ha vulnerado su reglamento, imagínense qué podemos esperar nosotros comunes y corrientes que andamos a pie. Si a eso han hecho contra un presidente, ¿qué será nosotros? Que no somos sin ningún cargo. Ahí ha habido un abuso de parte del Congreso. Y nosotros tratamos de que lo advierta el Poder Judicial. ¿Cuántos abogados tiene actualmente el presidente, Javicho? Ha tenido más de 50 abogados. No te puedo creer. Más de 50 abogados. Y, o sea, la gente no los conoce a todos, no sé Cada uno con su estrategia. Bueno, pero primero han atacado la libertad de Pedro Castillo. Han pedido cese de prisión preventiva, han apelado, tutela de derechos, cuestión previa, recusaciones, en fin. Pero todas las apelaciones de Pedro... Esa pluralidad en realidad de abogados reconocerá, Javicho, que no es una buena estrategia, necesariamente. Imagínate, 50, es como una operación a un enfermo, 50 médicos. Correcto. ¿No? Cada quien tiene su estrategia. Y el pobre sigue detenido. ¿Cómo te llaman a ti? ¿En qué momento? En agosto del año pasado. Pedro me dice, Javier, eres constitucionalista, veo que estás haciendo unas gestiones por mí, quiero que vengas a visitarme. Allá voy, viajé a Lima y me entrevisté con él en el penal. Me dijo, Javier, quiero que sigas avanzando con esta causa mía a nivel constitucional. Lo penal déjalo a los abogados. Porque es que además no tiene muchos constitucionalistas a su alrededor, ¿verdad? Ninguno. Entonces le digo, ya Pedro, voy a hacerlo, es un honor defenderte y vamos a dar batalla. Y estamos así, en forma silenciosa pero efectiva, tratando de corregir los errores, enderezar lo torcido, porque hemos visto que en ese juicio oral de Pedro Castillo, que ha empezado el día 4 de marzo, sí, hace poco, por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, hay una magistrada, Norma Beatriz Carvajal Chávez, que es de Trujillo, de acá, de esta ciudad, jueza superior titular, pero la han promovido para jueza suprema provisional allá en Lima. Sin embargo, esta señora antes era jueza de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y ha resuelto, con su firma ahí está, 13 apelaciones a lo largo de la prisión que lleva Pedro Castillo.
Pedro Castillo ha hecho 3 apelaciones y las 3 apelaciones ha firmado esta señora. Y todas en contra de Pedro Castillo. Ya. Pero además Ni siquiera el profesor yo son dijo... 1, 2 ni 3, 13. Yo me he sorprendido. ¿Cómo es posible que una jueza que ha llevado 13 casos de Pedro Castillo, ahí está su firma, y aún así se siente como jueza del juicio oral? Es absurdo. Se ha perdido la imparcialidad que debe caracterizar a todo juez. El profesor, te decía, además más de una vez ha recusado literalmente la imparcialidad porque habría ya adelantado opinión, ¿es cierto? Con sus solas 13 resoluciones, más que suficiente que ha adelantado, que te voy a condenar. Entonces queremos de que eso se corrija. Le hemos solicitado a esa jueza que la recusación, no ha aceptado. Menos ella por mutuo propio se ha inhibido. Se aferra al expediente. ¿Por qué razón crees que es esa necedad de la doctora por Carvajal? Fama. Le gusta ver Justicia TV. Los reflectores le apunten a ella, como Magali Medina a los de la farándula. Bueno, Justicia TV a los jueces. ¿Pero a qué precio? Ahora tú has ido más allá. No solamente le han recusado, sino que estás dando un paso más allá, bastante audaz, diría yo. No necesariamente jurídico de pronto, pero explícalo, por favor. Estamos solicitándole a la misma presidenta del Poder Judicial, a la doctora Janet Tello Giraldi, ¿no? Que ha juramentado el 3 de enero de este año, presidenta del Poder Judicial. Yo tengo un buen concepto de ella. Pero le hemos solicitado que ella, como la puso esa jueza Norma Beatriz Carvajal Chávez, el 3 de enero, también la saque. Y que nombre otro, cualquiera, que no haya llevado 3 expedientes en contra de Pedro Castillo, un juez nuevo. ¿Podría hacerlo aún cuando ya el proceso empezó? Así es, porque es una decisión administrativa en aras de recobrar la imparcialidad que se ha perdido. Ahora ella me ha respondido, la presidenta del Poder Judicial, por escrito: doctora Janssen, no voy a atender tu solicitud. Atentamente, Janet Tello Giraldi. Punto. O sea, no quiere. Mantiene a esa jueza. ¿Cuál es su fundamento? De que es una decisión jurisdiccional. Por lo tanto, no puede. ¿Cómo va a ser función jurisdiccional si ella puede? Si ella la puso, ¿por qué no la puede sacar? Por último, es una función administrativa. Así es. ¿Cierto? Yo le estoy diciendo a ella, al presidente del Poder Judicial, no que la absuelva a Pedro Castillo, ni tampoco lo condene. Simplemente que cambie a esa jueza, que en ningún modo va a quebrar el juicio. Simplemente pone uno nuevo y ese nuevo continúa. Pero ni eso. Por lo tanto, ante la respuesta renuente negativa, me rechaza el pedido la presidenta del Poder Judicial, le he solicitado a la Junta Nacional de Justicia formalmente, con todas las pruebas, su destitución. Y como medida cautelar, su suspensión por 6 meses. Porque incluso dejará juntados mi solicitud y su respuesta de ella. Y todos los 13 expedientes que ha resuelto su pupila. Y la Junta Nacional de Justicia ya tiene mi expediente. Invoco a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, yo tengo un buen concepto de ellos, que hagan un paso drástico pero necesario, histórico, que por primera vez en la historia del Perú se suspenda preventivamente a la presidenta del Poder Judicial del Perú por cumplir, por incurrir en una falta grave de mantener a una jueza con graves vicios de cuestionamiento de imparcialidad. Que eso lo va a advertir la Corte Suprema y instancias internacionales. Claro. Pero no quieren hacerlo. Acá se aferran, muy bien, se aferran por capricho, por darme la contra a mí. Destituyas. Ahora, ¿acaso eso, viéndolo, digamos, desde un punto de vista maquiavélico, Javier, tú ya lo acabas de mencionar, de pronto esto está abonando un poco a la defensa del profesor? Porque en los próximos años o en los próximos meses, en tribunales supranacionales, esto puede constituir una cuestión vicio de fondo, ¿no es cierto? Por eso, yo le estoy pidiendo a la doctora Janet Tello Giraldi que se cure en salud, que no se arañe, que no haga un harakiri. ¿Qué le cuesta cambiar a esta señora si sea su amiguis? Amiguis, tomando una tacita de café te informo que te voy a sacar, porque tengo que restablecer la imparcialidad. Tú has resuelto 3 apelaciones. Disculpa, amiguis, regresa a tu clase de Trujillo. Simple. Pero no quiere. Entonces genera responsabilidad esa inacción. Y eso es compatible con la sanción de destitución. Correcto. Por la Junta Nacional de Justicia, que el día lunes, 3 de la tarde, tengo una entrevista con su presidente. Ahora, me dices además que estás aquí por Trujillo y probablemente por otras zonas, Javier, intentando recoger cierto apoyo de los decanos de los colegios profesionales de abogados.
no sé cómo se llama el tipo que está actualmente en el Colegio de Abogados, sé que va a salir, ¿no es cierto? Y sé que no tiene muy buena imagen entre los agremiados en esta última gestión, pero en fin. Bueno, yo he venido a Trujillo porque, uno, acá he vivido 10 años, acá me he educado, acá es mi segunda ciudad. Y dos, porque el decano del Colegio de Abogados de la Libertad, el doctor Ivo Hora Ordinola, además es presidente de la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. Él es el que representa 34 decanos a nivel nacional. Y estos a su vez a 500.000 de abogados en el Perú. Entonces, acá, en este caso de Pedro Castillo, se han cometido unos graves vicios, graves abusos, graves errores. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Pedro Castillo sea acusado por el Ministerio Público por delito de rebelión sin que éste se haya alzado en armas como lo exige el Código Penal? Y eso es gravísimo, que acusen por acusar sin probar que éste haya alzado un arma, ni siquiera un jeve. Entonces, una ¿qué es lo que procedió para ti? ¿Solamente un mensaje, digamos? Es un mensaje a la nación que desde un punto de vista penal no hay nada. Pero sociológicamente tú eres libre de destinar lo que quieras, es un tal por cual, un abusivo, lo que quieras, pero no es delito. Lo han calificado de muchas maneras: un golpe guachafo, un golpe ridículo, un autogolpe sin mayor conciencia, una irresponsabilidad de su parte, etcétera, etcétera. Lo que fuera, pero en todo caso tiene que ajustarse a los cánones jurídicos. Por supuesto, ¿cierto? En todo caso que el Congreso modifique el Código Penal en el delito de rebelión. Ya no diga el que se alza en armas, sino el que hace un papel de hojabón, como lo que hizo Pedro Castillo. Pero mientras no diga eso, el que se alza con una hojabón, porque Pedro lo único que hizo ese día es alzar una hojabón, nada más, porque luego de una hora y media, 2 horas, la llamada ha dicho que eso no es alzar en armas. Llamar no es alzar un teléfono en todo caso. Diría el Código Penal, el que alza un teléfono para llamar. Pero para decir, ciérrame el Congreso, sí, etcétera. Eso no es alzamiento en armas, eso es comunicarse, que es distinto. En todo caso, diría el Código Penal, el que se alza en armas, o el que alza un papel, o el que hace llamadas, será reprimido por tal delito de rebelión. Mientras tanto, el elemento objetivo del tipo penal no se reúne. He consultado con decenas de jueces y fiscales a nivel nacional y se dan cuenta, Javier, es cierto, él es inocente, tenemos vergüenza ajena de nuestros jueces supremos. Entonces, acá tiene que haber un pronunciamiento institucional de todos los abogados a través de su presidente de la Junta Nacional. Ha dicho, tú que has conversado con él un poco entre confianza con el profesor, ¿qué te dice? ¿Por qué lo animó a hacer ese, entre comillas, ese golpecito? ¿No es cierto? Que evidentemente era un harakiri para él. Yo creo que él estaba arrinconado porque había justo ese día un proceso de vacancia. Por otros hechos. Él pensaba que ya... Y él ha sido mal asesorado y le han dado un mensaje a la nación, léelo. Mal que bien, bien que mal. Aquí hay dos responsabilidades, responsabilidad política y responsabilidad penal. En la responsabilidad política ya el Congreso cumplió con vacarlo, por cualquier causa. Pero no necesariamente la responsabilidad política es idéntica a la responsabilidad penal. Por la cual se está jugando ¿cuántos años? A 34 años están pidiendo. Pero cuando Alberto Fujimori y sus 15 ministros el 5 de abril de 1992 dio un golpe de Estado y se quedaron años, fueron acusados por delito de rebelión. Y esa misma sala especial que lo juzga Pedro Castillo, dictaron sentencia contra los ministros. ¿Sabes cuántos años le pusieron? ¿Acaso 34 en el nombre de la igualdad? No, 4 años. Y encima suspendida para firmar cada fin de mes. Que más condena tiene una persona condenada por alimentos. Golpe los de mis tiempos, Golpe los de mis tiempos. Cuéntame, ¿qué tienes ahí? ¿Estás ahí? He solicitado, acá tengo el cargo, ¿no? Ya lo presenté ayer, donde le estoy solicitando a mi decano, el doctor Ivo Hora Ordinola, que se pronuncie, que no opte por estar mudo. Y es el momento de pronunciarse. Los abogados somos faro jurídico que debemos iluminar en este momento de tinieblas. Que se pronuncie apoyando. Que se pronuncie. Antes lo hacían los decanos, por varios hechos cuestionados. Ahora es el momento ante este grave abuso que está cometiendo el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Cómo es posible que haya una acusación por delito de rebelión sin reunirse el elemento típico del Código Penal que exige para rebelión alzarse en armas? No lo hay, entonces que se pronuncien en ese sentido, que no lo hay, y genera responsabilidad de los jueces llevar un juicio huérfano, fofo, sin sustento fáctico. Este muchacho ya está de salida. ¿Tú crees que se compromete con ese pleito? Mientras sea decano hasta el último día como tal, tiene legitimidad para obrar. Más allá de algún cuestionamiento que tenga,
Y yo espero que el presidente de la Junta Nacional de Decanos, y además decano del Colegio de Abogados de la Libertad, esté a la altura de las circunstancias en estos hechos. Yo creo que él sustenta los principios de la democracia, el debido respeto al debido proceso. Acá no lo ha habido y que se pronuncie. No solamente le pido que se pronuncie por lo del delito de rebelión sin su alzamiento en armas, sino que además que se pronuncie ante la permanencia de la jueza Norma Beatriz Carvajal Chávez en la Sala Penal Especial juzgando a Pedro Castillo por rebelión, pese que esa señora en ese mismo expediente de rebelión de Pedro Castillo resolvió antes, el año pasado, 13 apelaciones de Pedro Castillo en contra de él. Entonces acá también se ha perdido la imparcialidad. Pero fíjate, Johnson, más se pronuncian las rondas campesinas, más se pronuncian los transportistas, más se pronuncian los politicastros de todo pelaje, pero menos los gremios profesionales. El Colegio de Abogados tiene que pronunciarse. Es hora de dar una luz, un faro que ilumine en este país de tinieblas. Correcto. Bueno, decano de mis tiempos también, ¿eh? Ya han cambiado bastante un poco los hombres de derecho, quienes conducen, digamos, al gremio abogadil. Pero en fin, casi para terminar, ¿cuál es el futuro que estás viendo al profesor, a don Pedro Castillo, digamos, ya como personaje político? Mira, él por ahora está dedicado a resolver su situación personal. Es triste estar preso, claro, ¿no? Y su familia en el exilio, en México. Creo que él es un líder, ¿no? Ha sido un presidente, vacado por el Congreso, aún en forma abusiva, pero es un líder que merece respeto y consideración. Yo creo que el Poder Judicial debe tomar medidas drásticas pero necesarias. Sacarla a esa jueza Norma Beatriz Carvajal Chávez, que está dejando mal parado el Poder Judicial por su propio error de permanecer en ese expediente. Me aferro al expediente, no quiero salir. A pesar de que tú, Pedro Castillo, te resolví en contra 13 veces, te sigo juzgando. No, está haciendo quedar en ridículo y en vergüenza al Poder Judicial que nos sostenemos nosotros con nuestros impuestos. Correcto. Y hablando de ridículo, ¿tú crees que de pronto el profesor debería moderarse un poquito como sujeto procesal allí o de pronto apoyas tú un poco esos arrestos que a veces tiene en contra de la sala? Solamente es una cosa, ¿no? Que el cordero también es violento cuando está en el matadero. No hay cordero que extienda su cabeza y diga, métame el cuchillo. Siendo un cordero, ¿qué será una persona común y corriente? Él ha dicho que este es un mamarracho, que esto es, ¿no? Ella es la Herodías. Pero ¿cómo no? Pues se va a reaccionar a su manera si esta señora ha tenido 13 apelaciones que ha resuelto en contra de Pedro. ¿Tu defensa es ad honorem? ¿Cómo está viendo esa vaina? Hay honorarios que se están fijando, claro que sí. ¿Quiere decir que el profesor está solventando los 50 abogados, Javier? Desconozco, pero en lo mío sí hay apoyo de sus familiares, se lo agradezco. Y yo, además, es un honor defender a un presidente, ¿no? Porque la próxima ya no será Pedro Castillo, el próximo víctima de abuso será otro presidente, ¿no? Y eso tenemos que ponerle coto, un freno, un pare, el abuso. ¿Por qué? Porque el delito de rebelión solo es cuando se comete con alzamiento en armas. De eso lo dicen los profesores de Derecho, Raúl Peña Cabrera, Luis Bramón Arias, Claudio Roxín, Florencio Mixán Más. Todo eso se está yendo al tacho de basura con esos magistrados. Bueno, paños fríos entonces el caso. Tú sabes que en un momento estaba muy politizado, nadie quería saber nada del profesor ni del lapicito, inclusive aquellos que en algún momento lo apoyaron, ¿cierto? Sí, por eso es que estamos ahí nosotros, ¿no? Como herejes, como oveja negra, dando batalla contra la corriente, con el fin de que se abran los ojos a los jueces supremos, fiscales supremos. ¡Ey, señores, basta! Archiven este juicio, absuelvan al acusado. No hay delito de rebelión, punto. No hay delito tampoco de tentativa de rebelión. Menos asociación lícita para delinquir y otros delitos que les quieran inventar. La responsabilidad penal no existe, nunca la existió. El error del Poder Judicial es del juez Juan Carlos Checley Soria, que emitió un auto de enjuiciamiento y lo partió al expediente a la Sala Penal Especial para Juicio Oral. Ellos han heredado una tragedia, un muerto, y lo muerto no resucita. Lo muerto está enterrado, y no hay cómo. Ahora, el caso es complejo ya para terminar, porque si se cae la razón y el fundamento jurídico contra el profesor, se cae para todos sus ministros. Claro, cae Sansón, caen los filisteos. Es un efecto dominó, de un castillo de naipes, túmbate la carta de abajo. ¿Qué pasa con lo de arriba? Simple lógica. Entonces, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y al presidente lo que es del presidente.
Y a la que usa Rolex, lo que use Rolex. Ok. Acá creo que ha habido un abuso y es cuestión de advertirlo. Y está en manos del decano del Colegio de Abogados del Perú, doctor Ivo Ora Ordinola, además presidente de la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, por pronunciarse en vez de optar por estar, como dijo Shakira, ciego, sordo y mudo. Magnífico, estimados amigos, ya lo escucharon, ya lo conocen de pronto, quienes alguna de repente todavía no conocía al doctor Javier Adriancén Carreño, y estas causas que de pronto son causas imposibles, ¿eh? Pero bueno, él dice, yo desde que lo conozco un poco, está del lado de la herejía, ¿cierto? Y eso es buena cuenta. En estos momentos, de pronto, también hay que celebrar. Mucha suerte en tu estrategia, mi querido amigo. Gracias a Dios, Javier un Adriancén. saludo para ti, para Crecer TV. Para todos. Y gracias por A tus órdenes, esta conversación. a los años. Encantado de conocerte, de volver a ver. Gracias, amigos. Nos encontramos la próxima. Chao.